¿Qué tal? Nos encontramos en el curso de especialización en Economía Verde y Circular que organiza tanto la Junta de Extremadura como la Universidad de Extremadura. Un curso destinado a intentar aprender, conocer cuáles son los principales temas hoy de actualidad relacionados con la transición ecológica de la economía y de la economía en particular circular. Hoy tenemos a una persona que va a hablar de la transformación digital, muy ligado evidentemente a la temática del curso en el que estamos trabajando, ¿no? Vamos a hablar de territorios inteligentes, pero en este caso verdes y circulares. Para ello vamos a contar en la presentación de hoy con Francisco Morcillo. Y antes de dejar o dar pie a su presentación, dejaros con él, os voy a comentar algunas cositas sobre su persona. Es un apasionado por la innovación y con más de 20 años de experiencia en el ámbito tanto público como privado. Ha desarrollado su actividad profesional orientada a la innovación empresarial y a la planificación e innovación para la transformación digital, territorial, tanto urbana como rústica. Su desarrollo profesional se fue complementando con la dirección integral de proyectos de arquitectura, ingeniería y urbanismo. Consultoría también en innovación empresarial y en el desarrollo sobre todo de proyectos de Smart Cities en la línea de consultoría estratégica. Ha trabajado actualmente en cargos de CEO en la empresa MB3 Gestión, consultora vinculada a la gestión integrada de proyectos y a la consultoría estratégica y a la creación de valor en los negocios y desarrollos TIC en proyectos de Smart Cities y territorios inteligentes. Os dejo ya con Francisco hablando de territorios inteligentes, transformación digital siempre ligado a la economía verde y circular. Hola, muy buenas. Soy Francisco Morcillo, soy consultor, soy blogger y soy CEO en MB3 Gestión. Hoy, precisamente en un momento tan importante para los territorios, en un momento donde la digitalización forma parte casi de nuestro diario en nuestra vida, vamos a hablar dentro de este máster de Economía Verde y Circular de territorios digitales, territorios inteligentes y circulares. Sin duda estamos ante un momento apasionante, es un momento distinto para los territorios y sobre todo para los recursos que forman parte del territorio. Y a lo largo de toda la presentación vamos a hacer hincapié, sin duda, en la digitalización, pero también un poco cómo afecta a los recursos y cómo afecta a ese concepto de economía circular que ya se viene tratando, que ya empieza a formar parte de nuestro día a día, de nuestro concepto casi de ciudadano del mundo, pero que empieza a tomar importancia, sobre todo por esa escasez que empezamos a tener de recursos y por todos estos riesgos que empiezan a estar intrínsecos, que quién sabe, a lo mejor la pandemia forma parte de ese cambio y de ese modelo que el planeta y es una llamada de atención que nos está haciendo. Por lo tanto, durante todo este tiempo vamos a intentar aclarar todos estos conceptos digitales de una manera muy transversal y cómo nos van a afectar al territorio. Dentro de este concepto quiero empezar en el reto global. El reto global son esos objetivos de desarrollo sostenible y concretamente el número 11 habla de territorio y ciudades sostenibles y se centra en buscar ese bienestar que hay que procurar junto al resto de objetivos de desarrollo sostenible para propiciar una mejora de nuestro entorno y sobre todo aportar esa calidad de vida. Ese digamos que es un reto global, un reto planeta. En segundo lugar, tenemos también qué nos está diciendo Europa o qué nos estaba diciendo Europa, porque indudablemente no podemos huir en estos momentos de ese concepto, esa reconstrucción que se empieza a hablar y que hay unos fondos específicos destinados para la resiliencia y la reconstrucción, pero ya desde la propia Unión Europea se estaba ya trazando un modelo, el modelo Smart Villages, en el cual hacía hincapié hacia dónde tenían que tirar los territorios y sobre todo qué valores deberían tener, ¿no? Valores que tenían unos desafíos centrados en la despoblación, en esos recortes y la centralización de servicios públicos y también una serie de oportunidades, ¿no? Unas oportunidades en esa reducción de esa huella de carbono, esa transformación digital que hoy nos trae aquí en esta presentación o también en esa relación entre los pequeños municipios y las grandes ciudades, esa transición necesaria. Por lo tanto, se hablaba de un concepto de impulsar
el pueblo inteligente como concepto, y como concepto también extendido ese concepto de territorio inteligente, donde se pueda también generar una calidad de vida que tenga valor añadido frente a la tendencia, que luego veremos en una, es una diapositiva concreta, que se estaba dando hacia las grandes ciudades. Por lo tanto, ese es también otro concepto. Estamos ante un riesgo planeta, hay un modelo europeo que dice por dónde va, concretamente basado en una modelización, o sea, esta modelización que se presenta como Smart Village hace un poco hincapié a cuáles son las capas un poco que tiene que tener un territorio para tener un orden desde un punto de vista orgánico, ¿no? Es decir, tiene que haber unas infraestructuras, tiene que haber una serie de plataformas que den soporte tecnológico al territorio, tiene que haber una serie de servicios que aporten ese valor añadido y sobre todo una orientación hacia los distintos agentes que forman parte de ese territorio y que propicia ese concepto global y circular que tiene que tener el desarrollo endógeno de cada uno de los ámbitos territoriales. Por lo tanto, digamos que vemos claramente que es un concepto de proveer servicios a través de la digitalización, y con ello ya iremos viendo cómo la digitalización se adapta a este concepto de economía circular. Además, dentro de este concepto de Smart Village, y ahí empezamos a tocar algunas de las cuestiones, va abordando temas interesantes, es decir, se busca sobre todo la potenciación de esa empresa local, y con ese concepto de empresa local va un poco orientado al consumo local, al consumo de productos autóctonos, que tanto tiene que ver con la economía circular y tanto tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. También, por supuesto, la parte educativa, todo lo que tiene que ver la salud y el bienestar, la participación ciudadana dentro de los municipios y sobre todo esa seguridad también alimentaria que tanto y tanto se habla en esta trazabilidad que tiene que empezar a tener los productos y que tienen que tener en ese concepto nuevamente de mejora en la calidad de vida, ¿no? Esto además fue puesto de manifiesto en una declaración a nivel europeo, la declaración de CORP 2.0, que se le llamó así, porque precisamente era unir todos esos intereses que ya desde hacía tiempo se venían propiciando en los distintos ámbitos territoriales de la Unión Europea. Y en esa declaración se unificaba ese concepto y se unificaban esos criterios y marcó una tendencia que va a tener reflejo en los próximos años sobre la conceptualización del reparto de fondos, sobre todo en los ámbitos más rurales, y también la nueva configuración de los programas operativos y todo lo que tiene que ver con la política agraria comunitaria, que también llega a todos los territorios. Si seguimos con el concepto territorial, y antes de entrar de lleno en la digitalización, yo sí quería hacer hincapié un poco en el momento que vivimos. O sea, vivimos un momento en el cual, aunque le llamo post-COVID, estamos ahora mismo en un momento COVID, no estamos en el post-100%, pero está claro que ya partimos de una base. Y en esa base quiero determinar 3 pilares que considero que van a ser fundamentales en el desarrollo territorial y que va a tener que hacer hincapié tanto el modelo actual como el modelo de economía circular. Por lo tanto, creo que son 3 ejes transformadores que nos van a permitir precisamente orientar una forma de desarrollar nuestra vida diaria, ¿no? En una primera, por supuesto, e importante, la sostenibilidad. Es decir, la sostenibilidad era algo que venimos hablando hace muchos años, algo que ya se venía hablando dentro del concepto de la economía verde, pero que lógicamente ahora estamos ante un riesgo también, riesgo planeta, ya no solamente es la eficiencia en los recursos, sino también el desgaste de los recursos y sobre todo los recursos empiezan a ser finitos, ¿no? Y en ese concepto de sostenibilidad hay como 5 parámetros que van a orientarse hacia ese modelo transformador, ¿no? La transformación y eficiencia de esos recursos, que bien decía, todo el proceso que tiene que ver con la descarbonización, ese consumo local necesario también para propiciar esa mejora en el entorno,
y luego garantizar la biodiversidad que tienen los territorios. Esto, por supuesto, con la tecnología como apoyo a todos estos procesos. Ayer, en una serie de parámetros que planteábamos hace unos días, ayer, hoy y en cualquier momento que van saliendo en todos los procesos, resulta que preguntaban si las tecnologías podía ser algo troncal. Las tecnologías forman parte de un concepto puramente transversal. Precisamente la tecnología va a propiciar que se mejoren todos los ámbitos territoriales, todos los sectores y todo el desarrollo, ¿no? Digamos que ese sería el primer pilar. El segundo de los pilares sería todo lo que tenga que ver con la digitalización. Y ese concepto que yo hablaba de esa manera troncal que da todos estos procesos de manera a los distintos ámbitos, ¿no? Y una digitalización en forma de datos, en forma, por supuesto, de distanciamiento social, como en el momento que estamos viviendo, en forma de soluciones innovadoras y sobre todo la generación de información. Esa también es otra parte importante que tiene mucho que ver con la transformación que vamos a tener en esos tres grandes pilares que comento, ¿no? Y luego tenemos otra cuestión que es la resiliencia. La resiliencia global en un momento importante, en un importante planeta, importante a nivel mundial, en un momento en el que posiblemente gracias a la información, gracias a los datos, vamos a poder tomar decisiones que a priori no conocíamos y que nos van a servir de ayuda para orientar cuál va a ser el modelo territorial y sobre todo poder analizar cuál va a ser la economía que posteriormente van a tener todos estos territorios y por lo tanto esa economía circular también se va a vincular en forma de resiliencia. Fijaros que hay tres ejes clave que van a ser transformadores. Insistimos que va a estar la sostenibilidad, insistimos que va a estar la digitalización e insistimos que va a haber resiliencia. Todo esto además tiene un reflejo a corto plazo. El propio programa de fondos europeos que se está moviendo en la actualidad es un fondo dedicado a la reconstrucción y a la resiliencia. Fijaros, y dentro de ese concepto de la reconstrucción hay dos parámetros o dos programas fundamentales que deben ser clave para la transformación de los territorios. Una es la sostenibilidad y otra es la digitalización. Por lo tanto, estamos ante tres grandes pilares que sin duda además tienen que venir acompañados de un proceso de inclusión digital y un proceso también de inclusión social dentro de los ámbitos territoriales. Antes mencionaba de cuál era el modelo de resiliencia, ¿no? Un poco qué iba ocurriendo y qué parecía hacia dónde nos orientábamos, ¿no? El concepto de cuáles eran las claves del futuro. Hace unos años, antes de llegar a esta pandemia, teníamos una diapositiva que solíamos implementar y que decía cuál iba a ser la orientación hacia el año 2050, ¿no? Donde parecía que todo tendía que el 75% de la población mundial iba a estar viviendo en ciudades. Sin embargo, ahora estamos ante un momento de duda. Este dato se puede ver suavizado, esa curva ascendente puede ser que se aplane también desde el punto de vista del trasvase de población de ciudades a territorios más pequeños, fruto de esa seguridad personal, y ahí es donde la economía circular y ahí es donde la economía de los territorios tienen que ser innovadoras. Evidentemente la innovación no solamente viene en forma de idea, viene también en forma de infraestructura. Infraestructura no solamente física, sino infraestructuras digitales, infraestructuras de servicios, infraestructuras que posibilite ese concepto de pertenencia a un territorio, pero que no exista problema de conectividad a nivel mundial con un reto solamente de estar en un territorio concreto frente a poder estar en otro territorio un poco más cercano a una gran ciudad. Digamos que esas son las barreras físicas que también genera la propia digitalización, al igual que generan las propias infraestructuras en la distancia. Se nos han acortado las distancias, afortunadamente, en estos últimos meses y sobre todo hay también una reducción en esos tiempos que parecían que iban a
íbamos a tardar en acercarnos a todos los procesos digitales, pero ciertamente hay que también acompañarlo de inversiones en materia de servicios y de infraestructuras digitales para que no exista esa brecha y se pueda propiciar esa inclusión digital dentro de todo el sistema, ¿no? Y además, comentamos antes que esto es un proceso que es a nivel mundial y además tiene un proceso distinto en función de donde nos encontremos. O sea, posiblemente la problemática que tenga Canadá no será igual que la que tenga Estados Unidos, la que tenga la India no será la misma que tendrá Colombia. Indudablemente aquí sí que es cierto que no debemos tener un cliché de este es mi modelo de economía circular, digital, o este es mi modelo de sostenibilidad, sino aquí hay que partir de conceptos claros y de conceptos de pertenencia al sitio en el cual se está abordando. Cuando aquí estamos hablando de inteligencia de ciudades, en otro sitio podemos estar hablando de ciudades digitales y sin embargo estamos hablando casi de lo mismo, o de digitalización de procesos y a lo mejor se están hablando de distintos conceptos, uno puede ser de administración electrónica, otro puede ser de un proceso puramente de una fábrica, ¿no? Es decir, quizás yo creo que el lenguaje al final hay que tender siempre a esa mejora del territorio con la innovación y con los procesos digitales y luego ponerle los atributos que sea. Pero quiero recomendar que no se pueden repetir modelos. Digamos que cada territorio, y en el concreto de Extremadura, tiene sus posibilidades, sus potencialidades y dentro del concepto territorial tiene que abordarse desde una manera distinta a la que pueda tener otra comunidad autónoma. Es cierto que vamos a tener muchas cosas que sean comunes a otras puramente por las cuestiones geográficas y cuestiones desde el punto de vista de forma de vida, diría, ¿no? Pero también tiene particularidades territoriales que le tienen que hacer distinto. Por lo tanto, yo es una recomendación en la digitalización y no existe el cliché y no existe un modelo que se debe repetir y en la orientación a ese concepto de economía circular. Porque además, cuando estamos comentando este tipo de procesos, parece que estamos abordando con la digitalización mejoras productivas. Y parece que lo único que nos interesa es, bueno, ¿dónde voy a tener más efectividad? Tengo un programa que desarrolle tal cosa y ahora con esto voy a tardar menos y lo voy a hacer más bonito, ¿no? Posiblemente eso es una lectura de la informática, pero aquí estamos hablando de un proceso de inteligencia en los territorios. Y solamente la digitalización lo que viene es a aportar ese valor añadido, no viene a sustituir nada y simplemente viene a complementar otras necesidades. En eso, en esa inclusión digital que tiene que tener el territorio, hay dos temas creo que son cruciales, ¿no? Uno es la conceptualización de ecosistemas, es decir, tener claro cómo se organiza el territorio en base a todas esas nuevas necesidades que empiezan a surgir y sobre todo propiciar la participación. Por fortuna la digitalización permite esa participación efectiva y la democratización tecnológica permite digamos que la ciudadanía pueda tener esa participación activa en la vida pública territorial. Por lo tanto, yo creo que esa es una de las claves de la inclusión digital. La inclusión no solamente es empujar a personas a que tengan un beneficio social, sino también existe también una inclusión digital para que a la vida pública empiecen a aparecer nuevas necesidades, nuevos retos territoriales, ¿no? Porque en esto trae consigo conceptos como la descentralización, que lo destaco en negrita, es decir, yo creo que la territorialización y el concepto territorial que se viene desarrollando precisamente tiene que propiciar ese concepto descentrado de centralización hacia nuevas formas y nuevas maneras de gestionar el territorio, ¿no? Luego además que el territorio es diverso, que hay distintas formas de abordar el norte al sur de una comunidad autónoma como la nuestra, ¿no? La ruralización, que es la caracterización clave que actualmente tiene parte de nuestro territorio. Hay una anécdota importante que suelo contar, es decir, si alguien analiza cómo
cómo es de rural Europa, estaríamos teniendo un porcentaje de un 70 y tantos %, entendido como concepto rural, con una serie de parámetros concretos, pero que, y lógicamente, habrá distancia entre la ruralización de Extremadura con una ruralización de un país como Alemania, pero en su conceptualización global, en la forma de vida, en la forma que tiene, se entienden también como rurales. Por lo tanto, yo creo que ese concepto de ruralización también es importante que se aborde en esa economía circular y en esa economía que se tiene dentro del territorio. Y por último, por supuesto, las infraestructuras, ya antes las mencionaba, no solamente las físicas, sino también las infraestructuras virtuales que generan ese tipo de proceso, ¿no? Y por lo tanto, habría que hacer una distinción. ¿Hablamos de inteligencia o hablamos de digitalización? Pues, hombre, a ver, yo creo que podríamos estar hablando de cosas muy parecidas, ¿no? Pero la inteligencia, el dotar algo de inteligencia puede tener ciertos riesgos y generar ese concepto de brechas digitales y sociales, ¿no? que puede tener. Es decir, oye, voy a dotar algo de inteligencia. A mí me gusta mucho más el concepto de digitalización, ¿no? que va un poco con la parte de superar brechas y sobre todo afrontar esos retos de una manera diferente, ¿no? Yo creo que las dos fórmulas son iguales, pero quizás cuando se hable del territorio inteligente no hay que perder de vista que estamos hablando de un concepto de digitalización, de mejorar la calidad de vida. No estamos hablando de sensórica exclusivamente, ni estamos hablando de poner dispositivos de alta calidad y de alto coste, sino que estamos aportando soluciones sencillas para dar mejores fórmulas y mejores opciones en esa calidad de vida, ¿no? Y fijaros que, sin entrar en profundidad en este gráfico que veis muy detallado, las ideas digitales que cualquier territorio puede tener son amplias y afectan tanto a conceptos económicos como a conceptos políticos como a conceptos sociales, y en cualquiera de ellos podríamos estar profundizando y buscar fórmulas y soluciones que nos van a permitir abordar cuáles son las problemáticas que puede tener el territorio, desde la generación de empleo hasta la propia inclusión social o la propia democracia participativa, ¿no? Digamos que ese es un poco el concepto en el cual el territorio tiene que estar empujando en unos momentos donde tanto y tanto se habla de ese problema de la España vaciada, de ese reto demográfico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que esto es una cuestión que aplica a todos los ámbitos territoriales, sean grandes ciudades como pequeños entornos municipales o enclaves territoriales que agrupen a varios municipios, ¿no? Y fijaros que antes lo mencionaba, decía, la tecnología solamente es el barniz que da todo algo de realidad, y efectivamente así es, ¿no? Estamos hablando de los retos que normalmente suele tener. Cuando se hablaba de sostenibilidad siempre hemos tenido la coletilla de lo social, lo económico y lo medioambiental como concepto. Yo siempre me gusta poner una más, ¿no? Que es el concepto cultural. Y el concepto cultural porque creo que hay que preservar la caracterización y las cuestiones endógenas que tiene que tener un territorio. Pero a todo eso yo le pongo un envoltorio que es precisamente la digitalización, la inteligencia, las tecnologías. Y ese un poco sería el modelo. O sea, al final no hay que perder de vista que tenemos retos sociales, retos medioambientales, retos económicos, retos culturales que hay que preservar, pero no hay que olvidar ni mucho menos ese concepto de envoltorio digital que solamente nos viene a mejorar o a dotar de una mayor proyección a cualquiera de los retos que tenemos. ¿Y esto por qué ocurre? Esto ocurre no es por casualidad, ¿no? Estamos ante una sociedad donde tenemos nuevos hábitos digitales. O sea, la realidad es que existen nuevos hábitos digitales y indudablemente tenemos que afrontarlo también desde el territorio y también desde un concepto más de economía verde, ¿no? Porque en esa economía verde también van a existir esos nuevos hábitos digitales y hay que darle respuesta, ¿no? También tenemos otras formas de ver la realidad. O sea, es decir, ahora mismo nos enfrentamos ante nuevas maneras de entender cómo es un territorio, de entender cómo es un espacio natural, cómo abordar la biodiversidad. Tenemos formas de analizarla y ver cómo es el proceso, ¿no? También, indudablemente, tenemos nuevas fórmulas para la movilidad que nos abordan otros conceptos, ¿no? Otra manera de relacionarnos. Y también tenemos otra cuestión importante, que es todo lo que tiene que ver con el IoT,
lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, lo que tiene que ver con los objetos conectados. Es decir, estamos ahora mismo ante un momento donde la conectividad y posiblemente a futuro, con la llegada del 5G, sin ser el que va a solucionar todos los problemas de la vida, pero sí es cierto que vamos a tener un montón de objetos conectados que van a permitir también generar otro hábitat completamente diferente desde el punto de vista tecnológico. Por lo tanto, eso también es otra realidad, ¿no? Fijaros que hay una predicción que decían que en el 2020, en el momento que estamos, ya iba a haber 30 billones de objetos conectados. Posiblemente el número se perderá y dentro de nada tendremos otros miles y miles de objetos. Pero la realidad es que esto es algo que va creciendo, ¿no? Además, también tenemos otro concepto y que también aplica, que es la economía del dato. O sea, el dato es un segundo eje vertebrador, ¿no? O sea, el primero era toda la que tiene que ver con la conectividad, el segundo todo lo que tiene que ver con esa transformación. De hecho, la propia Unión Europea en sus programas ya tenían diseñado antes de la pandemia el concepto que todo lo que tiene que ver con la estrategia europea del dato y también tiene otra de inteligencia artificial. Por lo tanto, eso también tiene que estar presente en el territorio y en ese concepto. Sin datos no hay información y si no hay información posiblemente no hay economía. Si hablamos de una economía circular, la economía circular se tiene que manejar con datos, no solamente con un concepto de generar expectativas o generar modelos de negocio, sino la economía se tiene que dar también en forma de datos, ¿no? Y aquí creo que es otra cuestión importante y que afecta a toda la sociedad. Y aquí, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde aplica? Pues por supuesto, aplica a la logística, aplica a esa movilidad que hablábamos, aplica a la salud, aplica a la agricultura, aplica a la ciudad y el territorio y, por supuesto, con nuevos patrones y nuevas fórmulas. En ejemplos claros, la economía circular como servicio, esa está llegando. Actualmente entendíamos la economía circular como recuperar el producto una vez usado y reciclado y luego nuevamente puesto en servicio. Era una forma tradicional si alguien preguntara qué es un concepto de economía circular. Sin embargo, ya empiezan a salir nuevos modelos de negocio gracias a la tecnología. En el caso que vemos, simplemente un cartucho de tinta, ya empieza a haber empresas que fabrican dispositivos que tienen una conectividad que avisa cuando finaliza el cartucho y hace automáticamente una conexión con la empresa que suministra para recoger el cartucho y ya devolvérselo lleno de tinta. O sea, eso es que cuando se concibe el modelo de negocio ya está pensado en el concepto de economía circular. No es un concepto que sale del reciclaje de ese cartucho para una nueva reutilización con un proceso interno, sino que ya desde su origen ese modelo de negocio ya tenía conceptualizado esa forma de trabajar. Esa es la realidad que está empezando a ocurrir. Y eso mismo está ocurriendo también en ámbitos como el turismo, donde también la economía circular empieza a tener todo este tipo de reutilización de procesos que empiezan a ser parte del activo del turismo natural o del turismo sostenible como estrategia además nacional, estrategia europea e estrategia también internacional, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la predicción, la eficiencia de los propios edificios. Ya empiezan a salir modelos de negocio que precisamente procuran dotar de alguna manera de una mayor durabilidad de los materiales que se están implementando y también se puede hacer un monitoreo de todo ese producto, con lo cual también nos encontramos que ese concepto también desde el origen ya se va buscando en preservar lo natural y ese concepto de una mayor durabilidad de todo lo que tiene que ver el proceso constructivo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la industria 4.0, donde igualmente la tecnología está dotando de un proceso global de servicio que permite incrementar, por supuesto, la productividad, pero también reducir el número de productos que se utilizan y, sobre todo, buscar una mayor eficiencia a la hora de ese gasto natural o gasto del consumo sobre los recursos naturales, ¿no? Esto aplica lógicamente también a la logística avanzada. La logística avanzada también, que está siendo uno de nuestros motores en estos últimos meses y quizás en estos últimos años, la logística también
va cada día más orientada a un proceso de intentar minimizar el consumo de productos a nivel de packaging, a nivel de envoltorios, a nivel de todo este tipo de conceptos. Por lo tanto, y eso también va de la mano de una mayor información y una mejor experiencia de usuario que se está teniendo gracias a los datos y gracias a la información, ¿no? La agricultura, todo lo que tiene que ver con la agricultura también viene en forma de datos, viene en forma de economía adaptada a la sensórica, que los propios dispositivos que además explotan todas las producciones agrícolas, pues también generan una información y esa información se genera conocimiento y ese conocimiento también nos permite tener otra perspectiva de todo lo que es el uso y explotación del territorio, ¿no? Además, dentro de ese concepto, por supuesto, ese concepto distribuido que hablamos de la movilidad, la reducción ya no solamente de una nueva forma de ver la movilidad, sino también y del tipo de productos, sino también las formas en las cuales utilizamos el recurso como concepto de la movilidad, ¿no? La propia salud, donde también tenemos objetos conectados que nos permiten orientar nuestra forma de relacionarnos con la propia sociedad sin necesidad de tener que hacer un desplazamiento, sin lugar de hacer un gasto y consumo y que provoque CO2 a la atmósfera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que todo este proceso también ayuda a modular y a modelizar ese concepto de territorio inteligente, ¿no? Sin duda, otra cuestión es la parte del blockchain. Blockchain también va a ser otra parte tecnológica que va a cambiar toda esa forma de relacionarnos en todo el concepto en sí de lo que son los datos personales o datos que pueden ser datos de contratos, datos que pueden ser privados que provocaban el que tengamos que tener una escritura pública, datos que tengan que ver con un concepto un poco más orientado a un proceso complejo económico, etcétera. Empezamos a tener una serie de modelos o de tecnologías disruptivas que permiten hacer las cosas de una manera completamente diferente, simplificando el consumo, el desplazamiento, potenciando la seguridad, potenciando las maneras de estar en el entorno, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahora mismo encima de la mesa tres grandes cuestiones, ¿no? Es decir, yo creo que es un proceso y en foros como este máster que genera un proceso de innovación abierta. Además, hay que propiciar esa experimentación, esos espacios abiertos para ir generando estos nuevos modelos de negocio y esos espacios de reflexión y debate y, cómo no, acelerar las prioridades. Esto es algo que ahora, desgraciadamente, vamos a tener que acelerar prioridades porque se nos va a solicitar por parte de la propia Unión Europea con todos estos fondos que antes citaba, pero sin lugar a dudas estas tres cuestiones son clave para conceptualizar el modelo territorial. Creo que prácticamente todo lo que es el proceso está dicho. Os dejo aquí mi perfil como, bueno, simplemente como carta final de presentación, por decirlo de alguna manera, o carta ya final para cualquier duda, para cualquier cuestión que queráis plantearme. Tenéis mi cuenta de Twitter, mi correo electrónico, mi cuenta de LinkedIn, pero sobre todo, lo más importante, agradecido de poder formar parte de este ecosistema y poder formar parte de esta red tan interesante, de esta economía 2030, de esta economía circular necesaria en una comunidad autónoma como Extremadura y sobre todo en unos momentos donde el planeta nos está llamando y nos está diciendo: tened cuidado que las cosas se complican. Por lo tanto, yo sin más os doy las gracias y que Dios nos coja conectados.